Aristóteles nació en el 384 a.C., Estagira, una pequeña ciudad de la región de Macedonia, al norte de la actual Grecia. Por eso es conocido como el Estagirita. Su padre, Nicómaco, médico de la corte macedónica, en específico del rey Amintas III, abuelo de Alejandro Magno. Nicómaco pertenecía a la tradición asclepíadea, una casta médica que afirmaba descender del dios griego de la medicina, Asclepio. Su madre, Cestis, de ascendencia noble. Poco se sabe de su vida. Grecia estaba dividida en polis, ciudades-estado de Atenas, Esparta, Tebas, etc. Era una época de tensión política y militar, pero también de florecimiento cultural, siglo de oro del pensamiento griego. Macedonia, donde nació Aristóteles, era vista como una región bárbara por los atenienses, aunque sería clave en la expansión del helenismo gracias a Filipo II y Alejandro Magno. La posición de su padre como médico real lo expuso desde pequeño al estudio del cuerpo humano, la naturaleza y la ciencia observacional. Aunque huérfano desde joven, heredó una mentalidad científica y racional que se vería reflejada más adelante en sus estudios biológicos, físicos y filosóficos. Nacer en Macedonia pero formarse en Atenas permitió a Aristóteles unir dos mundos, el intelectualismo ateniense y el pragmatismo macedonio. A los 17 años, destino Atenas. En el año 367 a.C., con tan solo 17 años, Aristóteles fue enviado a la ciudad de Atenas, el epicentro del conocimiento y la filosofía en el mundo antiguo, para ingresar en la Academia de Platón, la primera institución de educación superior del mundo occidental. 20 años bajo la tutela de Platón. Permaneció allí durante 2 décadas, aproximadamente hasta el 347 a.C., año de la muerte de Platón, estudiando filosofía, matemáticas, lógica y cosmología. Durante este tiempo, se convirtió en uno de los discípulos más brillantes de la academia. Fue apodado el lector por su aguda inteligencia y su incansable hábito de estudio. No solo absorbió el pensamiento platónico, sino que también lo analizó y cuestionó profundamente. Relación con Platón. Aunque Aristóteles admiraba enormemente a Platón, a quien consideraba un auténtico genio y líder espiritual, con el tiempo surgieron importantes desacuerdos filosóficos, especialmente sobre la teoría de las ideas, o formas. Platón defendía que existen dos mundos, el mundo sensible, lo que vemos, y el mundo inteligible, ideas eternas e inmutables. Aristóteles rechazó esa visión dualista y afirmó que la realidad está en las cosas mismas, no en un mundo separado. Para él, el conocimiento debe partir de la observación del mundo físico y concreto. Este quiebre marcó el nacimiento de una filosofía más práctica, realista y empírica. El realismo aristotélico, en contraste con el idealismo platónico. Inicio del método científico. Durante estos años, Aristóteles comenzó a desarrollar una visión sistemática del conocimiento basada en la experiencia directa, la observación empírica, el razonamiento lógico. Estas bases serían fundamentales para su pensamiento posterior y lo convertirían en precursor del método científico, siglos antes de Galileo y Newton. Salida de la academia. Cuando Platón murió en 347 a.C., Aristóteles no fue elegido como su sucesor al frente de la academia. El puesto fue otorgado a Espeusipo, sobrino de Platón. Desilusionado y quizás marginado por ser extranjero, no era ateniense, Aristóteles abandonó la academia y emprendió un nuevo rumbo que cambiaría la historia del pensamiento humano. Después de años de viaje y enseñanza, incluyendo su tiempo como tutor de Alejandro Magno, Aristóteles regresó a Atenas en el año 335 a.C. y fundó su propia escuela filosófica, el Liceo. Estaba ubicado cerca de un templo dedicado a Apolo Liceio, de ahí el nombre. Fue mucho más que una escuela, era un centro de enseñanza, investigación y debate abierto, precursor de las universidades modernas. Una de las características más distintivas del Liceo era su forma de enseñanza. Aristóteles enseñaba caminando junto a sus alumnos por los jardines y pórticos del Liceo. De esta práctica proviene el nombre de su escuela, peripatética, del griego peripatein, que significa caminar alrededor. Esta metodología fomentaba el diálogo, la reflexión en movimiento y el aprendizaje activo. El Liceo no solo era un espacio para la filosofía, sino para todas las ramas del conocimiento. Se considera el primer gran centro de investigación interdisciplinaria del mundo antiguo. Se cree que Aristóteles describió más de 500 especies, con un método casi taxonómico. Estudios de anatomía y fisiología, a través de disecciones animales. Colección de datos históricos, geográficos, meteorológicos y políticos.
Conservaban documentos, mapas, manuscritos y objetos para su análisis. Se dice que el Liceo tuvo una de las bibliotecas más importantes de su tiempo, incluso antes que la famosa Biblioteca de Alejandría. Aristóteles dividía su enseñanza en dos niveles: esotéricas, avanzadas o filosofía, lógica, metafísica, física. Solo para los estudiantes más avanzados y comprometidos. Exotéricas, públicas, ética, política, retórica. Abiertas a cualquier ciudadano interesado en aprender. Este modelo fue imitado siglos después por las universidades medievales. Es considerado uno de los primeros prototipos de universidad. Cambió la forma de enseñar, de la memorización a la indagación científica. Allí surgieron muchas de las obras más influyentes de Aristóteles. En el Liceo no se adoctrinaba. Se cuestionaba, se clasificaba, se dudaba, se caminaba hacia la verdad. Aportes principales de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo enciclopédico. Su pensamiento no solo abarcó casi todas las ramas del saber de su época, sino que sentó las bases del conocimiento occidental durante más de 1500 años. De sus más de 200 tratados, han sobrevivido unos 30, que aún hoy se estudian. A continuación, se resumen sus principales aportes por disciplina. Filosofía, metafísica y ontología. Crítica a Platón y su teoría de las ideas. Aristóteles rechazó la existencia de un mundo ideal separado del mundo físico. Afirmaba que la realidad está en las cosas mismas, no en un plano abstracto. Teoría helemórfica, materia y forma. Todo ser está compuesto de materia, de qué está hecho. Forma, lo que lo hace ser lo que es. El ser y la sustancia es lo fundamental del ser. El cambio no niega la permanencia, una semilla es distinta al árbol, pero es el mismo ser en desarrollo. Las cuatro causas, explicación del porqué de las cosas. Material, de qué está hecho, mármol. Formal, su estructura, la forma de estatua. Eficiente, quien o que lo produce, el escultor. Final, para qué existe, decoración oculto. Causa final, teleología, todo existe con un propósito, una finalidad interna. Esto fue clave para siglos de filosofía y teología. Ciencia y biología. Pionero de la biología, considerado el primer clasificador sistemático de animales y plantas. Estudió más de 500 especies, muchas con precisión admirable, como la sepia, el pulpo, el caballo o el erizo. Embriología, observó el desarrollo de polluelos rompiendo huevos en diferentes etapas. Describió órganos que se formaban antes que otros. Esto lo convierte en uno de los primeros embriólogos de la historia. Propuso una escala natural de los seres vivos, scala naturae, desde las formas más simples hasta el ser humano, como el más perfecto. Lógica. Padre de la lógica formal, desarrolló el silogismo, estructura básica del razonamiento. Ejemplo: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Su obra lógica fue recopilada bajo el título de Organon, instrumento del conocimiento, e incluye categorías, tópicos, analíticos, refutaciones sofísticas. Su sistema lógico fue la base del pensamiento científico y filosófico occidental hasta el siglo XIX. Ética y política. Obra clave, Ética a Nicómaco, dedicada a su hijo, Nicómaco. La felicidad, eudaimonía, es el fin supremo del ser humano. La virtud está en el justo medio, entre el exceso y el defecto. Ejemplo, el valor está entre la cobardía y la temeridad. En política, Aristóteles analiza diferentes formas de gobierno: monarquía, aristocracia, democracia, tiranía. Considera que el ser humano es un animal político, zoon politikon, que solo se realiza plenamente viviendo en comunidad. Propone que el poder debe estar en manos de la clase media, para evitar los extremos. Arte, retórica y literatura. Obra clave, Poética. Primer tratado de teoría literaria en la historia. Analiza la tragedia griega como forma superior de arte. Introduce conceptos fundamentales como catarsis, purificación emocional del espectador a través del miedo y la compasión, estructura dramática, inicio, conflicto, clímax, desenlace, unidad de acción y tiempo. En su obra retórica, definió los tres elementos esenciales para persuadir: etos, credibilidad del hablante; pathos, emoción del público; logos, argumento lógico.
Aristóteles fundó la lógica formal. Sentó las bases de la biología sistemática. Reformuló la metafísica. Estructuró la ética como una ciencia de la virtud. Fundamentó la política como comunidad racional. Inauguró la crítica literaria y dramática. Últimos tiempos de Aristóteles. Durante años, Aristóteles mantuvo un vínculo especial con Alejandro, a quien educó en su juventud. Sin embargo, con el paso del tiempo se distanciaron. Alejandro adoptó una política más orientalista y monárquica, alejándose de la visión griega tradicional que defendía Aristóteles. Algunos autores antiguos sugieren incluso tensiones ideológicas. Aristóteles defendía la supremacía de la cultura helena, mientras Alejandro buscaba integrar a los persas en su imperio. En 323 a.C. muere Alejandro Magno. La noticia desató en Atenas una fuerte reacción antimacedónica. Aristóteles, por sus conexiones con Macedonia y su pasado como tutor de Alejandro, fue visto con desconfianza. Fue acusado de impiedad, el mismo cargo que había llevado a la condena de Sócrates casi 80 años antes. Supuesto motivo: idolatrar demasiado a Hermes por haber escrito un himno en su honor. El motivo real: tensiones políticas y resentimiento hacia su vínculo con los macedonios. Exilio en Calcis, Eubea. Para evitar la suerte de Sócrates, Aristóteles decidió huir de Atenas. Pronunció su célebre frase: "No permitiré que los atenienses pequen dos veces contra la filosofía". Se refugió en Calcis, en la isla de Eubea, donde vivía su madre y tenía propiedades familiares. Muerte de Aristóteles. Murió en 322 a.C. con unos 62 años de edad, un año después de la muerte de Alejandro Magno. Causa probable: enfermedad estomacal crónica, posiblemente problemas digestivos o cáncer de estómago, según hipótesis médicas modernas. Fue enterrado en Calcis, pero posteriormente sus restos fueron trasladados a Estagira, su ciudad natal, donde fue honrado como héroe. Legado tras su muerte. Su escuela, el Liceo, continuó bajo la dirección de su discípulo Teofrasto, quien siguió expandiendo las investigaciones en botánica, ética y lógica. Los escritos de Aristóteles fueron recopilados, conservados y transmitidos en gran medida gracias a Andrónico de Rodas en el siglo I a.C. Durante siglos, su influencia fue tan grande que se le llamó simplemente el filósofo. Datos curiosos: fue uno de los pocos filósofos que escapó del destino de Sócrates al exiliarse en lugar de enfrentar juicio en Atenas. Aún en sus últimos años, seguía escribiendo y revisando sus obras, especialmente sobre naturaleza y biología. En Calcis vivió en una residencia junto al mar, donde según algunos relatos seguía observando fenómenos naturales hasta poco antes de morir. En Estagira, sus conciudadanos le construyeron un altar en su honor, tratándolo casi como una figura divina.